dedicamos un pequeño tiempo más para adorar al Señor. Padre bueno, alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre esta mañana. Aleluya. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos esta mañana. Hermosa mañana para acercarnos, para bendecir tu nombre, para adorarte, para darte a ti el honor. Aleluya. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. A tu nombre sea toda la gloria. A tu nombre sea toda la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. A tu nombre sea la gloria. Hermano, abra su labio, su boca esta mañana. No desconocemos la realidad, pero abra su boca y dele a Dios su mejor alabanza. Dígale: Señor, has sido bueno. Señor, tú has sido maravilloso. Señor, tú nos has guardado. Tú nos has librado, Señor, aleluya, de hombres y mujeres perversos. Señor, aleluya. A ver, cante esta mañana, hermano querido. Cante esta mañana. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. A ver, cante mi hermano con todo su corazón, aleluya. Muévete en mí, muévete en mí, en mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Otra vez, mi hermano, cante. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. aleluya. Amén, aleluya. Llena mi vida de tu amor. Aleluya. A ver, denle un aplauso al Señor. Gracias. Alabado sea Dios. ¿Sí se oye allá atrás? ¿Se oye? Hermano, parece, la vida parece que fuera casualidad todo. O sea, a veces parece que vivimos cosas que decimos, Dios mío, ¿qué me pasó esto a mí? Una casualidad. Pero yo pienso que Dios, estoy seguro que el Dios soberano tiene el control total de todo. Alabado sea su nombre.
Así que si no hay electricidad, Dios está en total control. Olvídese de eso. Ayer estaba, fui para la peluquería, perdón, y el barbero es cristiano. Bueno, y está conversando conmigo y me dice, hermano, esto de la electricidad es del diablo. Y yo, bueno, me sorprende, yo, pero bueno, sí, esto es del diablo, porque usted sabe lo que es llegar del trabajo a la casa y se va la electricidad. Entonces, ¿a qué hora uno puede orar? ¿A qué hora uno puede buscar a Dios? Y me llamó la atención, porque él dice, bueno, ¿cómo se establece el reino de Dios si no oramos, si no leemos la Biblia, si no hacemos o no obramos como Dios quiere que nosotros obremos? Y yo escuchándolo, y yo le dije, sí, hermano, de verdad, este problema de la electricidad a veces agobia. Y aquí es donde quiero que me dice, no, mi hermano, pero no tenéis que estar agobiado. Pero bueno, ¿y qué? Y yo lo miro, no me quedo callado y lo miro y no puedes estar agobiado. Tú tienes que, el gozo del Señor es tu fortaleza. Tú llegas, hay electricidad, tú te colocas una silla por allá en un sitio fresco, hermano, y ahí tranquilo. Broma, me cambió el mensaje. Y por supuesto les voy a ser honesto, yo me quedo callado, yo lo he escuchado y yo, amén, así es. Pero hermano, sí creo que, bueno, esta es la realidad, este es el país que estamos viviendo. Pero Dios, hermano, créalo de verdad, está en total control de todo. Dios está en control de esto. Y mire, nosotros andamos por fe, no por vista. No, ahora esto está peor. No, hermano, esto no está peor. Dios está obrando a favor nuestro. No lo está, hay calor, la cosa, pero Dios está obrando a favor nuestro. Y el mensaje de hoy, alabado sea Dios, tiene un poco de esto. Así que voy a tratar de ser, bueno, ustedes saben que yo no soy yo soy rápido, alabado sea Dios. Como diría una hermana, a mí me gusta cuando predica el hermano rezo porque me voy temprano. Dios mío, Padre Santo. Pero bueno, a su nombre sea la gloria. Alabado sea su nombre. Hoy, hermano, en estos minutos vamos a tratar de conocer más, un poco, al Jesús verdadero, al Señor Jesucristo. Mire, también he escuchado mensajes por allí que tengo la llave del reino, que tengo la llave del gobierno, que tengo la llave, hermano, yo no sé dónde aparecen esas llaves aquí en el texto bíblico. No sé, no los veo. Entonces hoy día, nosotros, mire, usted tiene que escuchar los mensajes y llevarlos al cuadro bíblico, llevarlos a la Biblia. Si usted ve que no cuadra con lo que dice la Biblia, hermano, no haga caso a eso. Entonces tenemos que conocer de verdad al Jesús verdadero. Mire, para ver dónde estamos, para ver dónde está la iglesia en el día de hoy. La iglesia general, no estoy hablando solo de la iglesia La Hermosa, la iglesia en general. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la iglesia? Porque todo se trata de una llave, todo se trata de un mensaje, como le dicen, motivacional, un mensaje que nos motive. Mañana te vas a sacar un premio, te va a venir un dinero. Todo se trata de eso, pero hermano, nosotros tenemos que predicar a Jesucristo y a este crucificado. Tenemos que hablar lo que dice el texto bíblico. Y hoy vamos a hablar de una gira, de una caminata del Señor.
capítulo 18 de Lucas, y empezamos en el verso 31. Y vamos a ver 3 puntos, o 3 cuadros, o 3 escenarios que vamos a tratar de estudiar esta mañana para entender un poco cómo es este caminar con el Señor. Y si pudiéramos ponerle algún nombre a esta plática, podemos llamarlo Caminando con el Señor, caminando con Jesús. Alabado sea su maravilloso nombre. Y mire cómo empieza el texto. Verso 31 del capítulo 18 de Lucas dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. He aquí, subimos a Jerusalén. Hasta aquí la noticia es extraordinaria, porque una de las cosas del pueblo judío es que ellos, en este tiempo, en el contexto de esta historia, ellos tenían a Jerusalén como la ciudad sagrada, como el sitio donde estaba el templo, donde se iba a adorar a Dios. Entonces, hasta aquí la noticia está excelente, tremenda noticia. Vamos a Jerusalén, alabados a Dios. Pero, sigue diciendo el texto, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Alabado sea Dios. Y cuando el texto dice que se van a cumplir todas las cosas habladas o profetizadas acerca del Hijo del Hombre, ya el mensaje empieza a cambiar. Y fíjese, ¿no? En este tiempo, la percepción del discipulado, de los discípulos, ellos veían a Jesús de otra manera. Veían a Jesús como el Mesías, el que los iba a liberar de la esclavitud romana, de los romanos, como el hombre que iba políticamente a acabar con esa esclavitud. Alabados a Dios. Pero Jesús sigue diciendo en el mensaje: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Entonces, hermano, aquí se cambia la historia. Aquí los discípulos dicen: pero bueno, esta invitación que nos está haciendo el Señor, que me hace el Señor, no cuadra con la realidad, con lo que Él está anunciando. Él me invita para ir a Jerusalén, pero después Él me dice algo que no cuadra. Ahora, hermano, aquí el primer escenario, el primer cuadro que quiero compartir con ustedes. Los discípulos tuvieron la capacidad de que, aunque no entendieron, siguieron al Señor. Alabado sea Dios. Y vamos a ver este escenario, este cuadro. Fíjese, nosotros no podemos predicar una mentira. No podemos predicar una mentira. Hay que predicar la verdad. Hermano, incluso hay que vivir la verdad. Alabados a Dios. Porque, hermano, Dios trabaja es con la verdad. Dios no tiene nada que ver con la mentira. Dios trabaja con la verdad. Y mire, hoy usted puede estar pasando una situación difícil, muy complicada. Esa es su realidad. La realidad es que aquí no hay electricidad esta mañana. Esa es la realidad. Y usted puede estar pasando por una situación muy difícil. Y esa es su realidad. Pero, querido, Dios trabaja con tu realidad. Mire,
Dios no evade la realidad de nadie. ¿Sabe lo que hace Dios? Él se mete en tu realidad. Él se mete en tu proceso. Y Él domina tu proceso. Mire, y esta es una antigua mentalidad hebrea o judía que prevalece mucho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ustedes saben, ustedes conocen la historia, cuando los jóvenes hebreos los echaron en el horno de fuego. Mire, hermano querido, ellos no estaban pensando que Dios los iba a librar. Ellos fueron allí por sus principios, por no adorar la imagen. Ellos fueron allí porque no querían cambiar o no estaban dispuestos a cambiar lo que ellos creían. Estaban dispuestos a morir. Estaban dispuestos a morir por sus convicciones. Queridos, y ellos le dijeron, si Dios nos salva, bien, y si no, bien también. Y mire, hermano querido, nosotros deberíamos de tener esas convicciones. Nosotros deberíamos querer llegar hasta las últimas consecuencias. Y la pregunta esta mañana sería, ¿Dios bajó el fuego del horno? No. ¿Qué hizo Dios? Se metió con ellos en el horno. Hermano, y es una de las cosas que a mí más me llegan es saber que Dios se mete conmigo en la dificultad, que Dios no la evade, que Dios está conmigo en medio de cualquier circunstancia difícil. Este es un Dios de presencia. Este es un Dios que está contigo todos los días. A veces pensamos, hermano, en esos detalles pequeños, en esas cosas pequeñas, que no estamos conscientes y claros que Dios está con nosotros, a nuestro lado, en medio de de esos detalles, de esas cosas que decimos que son pequeñas. Alabados a Dios. Dios no va a alterar tu realidad. Dios se va a meter en ella. Alabados a Dios. Él te va a proteger en medio de tu situación. Y eso también es un milagro. Alabados a Dios, porque te está protegiendo, te está cubriendo, te está ayudando. Él te dice esta mañana, vente conmigo. Vente conmigo, vamos a pasar juntos por este proceso. Y le digo, hermano, a veces, ¿por qué predicamos esto? Porque mire, la iglesia, en definitiva, tiene que aprender a caminar su proceso. Tiene que aprender, tenemos que aprender a caminar y a vivir nuestros procesos. ¿Sabe para qué? Para que tengamos un testimonio que darle al mundo, para poder decirle al mundo que nosotros, que el Señor Jesucristo está con nosotros, que a nosotros no nos amilana nada, que nosotros estamos firmes en Él, que a nosotros nadie nos va a quitar la alabanza de nuestros labios. Alabados a Dios. Que el mundo nos vea que Cristo, que nosotros en Cristo confiamos, que estamos dependiendo siempre de Él. Y no importa la noticia que escuchemos, nosotros vamos a tener paz en medio de la tormenta. Hermano Renzo, eso es muy complicado, pero sí, en el Señor lo podemos lograr. El apóstol preso en Filipos dice, el Dios guardará, la paz de Dios guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. La paz de Dios es sobrenatural y a veces en medio de la tormenta, siervo, viene la paz de Dios, mis queridos hermanos. La paz de Dios. Si nosotros no aprendemos a procesar a ver nuestras raíces, nuestros problemas, nuestras necesidades, si no aprendemos a verlo y a presentarlos delante del Señor, vamos a andar de culto en culto esperando una respuesta.
No vamos a sanar nuestros procesos, nuestras situaciones difíciles. Dios quiere transformar nuestras vidas, hermano. Dios quiere cambiar nuestras vidas. La realidad es la realidad, pero sobre ella el Dios de la verdad está presente para hacer la diferencia. Alabado sea, y está a tu favor, y está a mi favor. Bendito sea su nombre. Nosotros tenemos que dejar de predicar a un Dios que castiga. Siempre he escuchado, no, Dios me va a castigar. Hermano, nosotros tenemos que dejar de predicar a un Dios que atropella. Nosotros tenemos que dejar de predicar a un Dios que nos quiere matar. No, queridos hermanos, este Dios nuestro es un Dios de amor, es un Dios de paz y es un Dios de restauración. Él quiere restaurar nuestras vidas, Él quiere reconciliarnos con Él, que tengamos esa armonía con Él. Alabado sea Dios. Y aunque la noticia que tengas que escuchar no sea la mejor, a Él no lo cambia. Él sigue siendo Dios. Fíjese, el Señor Jesucristo dijo en el texto que leímos que y después que lo hayan azotado, le matarán. Él dice que lo van a matar, pero sin embargo Él sigue siendo el Señor. Él no cambia. Dice, me van a matar, pero yo sigo sanando gente. Yo sigo ayudando al necesitado. Yo sigo estando con los más vulnerables. El Señor, a pesar de la verdad, de la noticia, se mantiene firme, no cambia. Y también dijo, voy a resucitar de la tumba. También dijo, los voy a venir a buscar. Alabado sea Dios. Y este mensaje, si a veces leemos la Biblia, pero si usted se mete en este tiempo, esto es un mensaje que hasta uno diría, Dios mío, pero este no es un mensaje motivador, pero para nada. Es la verdad. Decir, voy a Jerusalén, pero me van a azotar, a mí me van a matar. Pero querido, voy a resucitar al tercer día. Es un mensaje terrible, tremendo. Pero ellos, los discípulos, deciden seguir al Maestro. Deciden seguirlo. Alabado sea Dios. Y es bien difícil tratar de seguir a alguien o creer en alguien cuando usted no lo entiende. Alabado sea Dios. Pero mire, hermano, ahí radica la gran semilla de la fe. La fe no es el argumento para entender a Dios. De hecho, déjeme decirle esta mañana que no hay ningún texto bíblico, o yo no lo he visto, que hable de que usted tiene que, o yo tenemos que entender a Dios. Ningún texto bíblico dice que a Él hay que entenderlo. A Dios, para mí, no hay que entenderlo. A Dios hay que seguirlo. A Dios hay que creerle. A Dios hay que obedecer. Así no lo entendamos. Alabado sea Dios. Dios, a veces, y esto también lo he visto, a veces usted ora y a veces usted le dice, Señor, necesito una provisión para tal cosa. Hermano, y bueno, me ha pasado a mí y uno está pensando, ¿cómo va a ser Dios para ayudarme en eso? ¿Cómo va a ser Dios para proveerme lo que yo necesito? A veces nos preocupamos, pensamos, ¿cómo irá a ser el Señor? Y hasta pensamos, es mi caso, bueno, yo voy a hacer tal trabajo, vale tanto, ahí más o menos voy cuadrando lo que le estoy pidiendo al Señor. Pero bueno, hermano, no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado. No se preocupe cómo Dios lo va a hacer. Mire, Dios dijo que te iba a bendecir. Hermano, Dios te va a bendecir. ¿Cómo lo va a hacer? Ni la menor idea. Dios te dijo que te va a sanar. Dios te va a sanar, hermano. ¿Cómo lo va a hacer Él? Ni la menor idea.
No le busque la respuesta. Solo crea, confíe y esté seguro que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Alabado sea su nombre para siempre. A su nombre sea la gloria. Y muchas veces, hermano, nosotros estamos enfocados en el resultado. A veces estamos atravesando por alguna dificultad y estamos enfocados en el final, en el resultado, en lo que va a pasar. Pero déjenme decirle algo esta mañana. Lo más importante no es el resultado. Lo más importante es el proceso. Hermano, ¿pero por qué? En el proceso usted va a crecer. En el proceso usted va a madurar. En el proceso usted va a tener identidad, a sentirse identificado, a decir, yo tengo identidad en Cristo. Porque a pesar de estar atravesando este proceso, estoy feliz, estoy gozoso. La alabanza está en mi boca. Porque, querido, con todo lo que nos esté pasando, tenemos que alabar a Dios. Tenemos que decirle, Señor, esto está complicado, pero a tu nombre sea toda la gloria. Nunca usted ve que los apóstoles se quejaron, no. Es más, unos estuvieron presos y dicen que allá metidos en ese encierro, adoraban a Dios, alababan a Dios, bendecían el nombre del Señor. Tenemos que llegar a ese nivel, al nivel de que en medio de la dificultad, de los problemas, podamos adorar a Dios y decir como el texto bíblico, no tener temor de malas noticias, porque el Señor está en su santo templo y en el trono. Y si el Señor está en el trono, siervo, no va a pasar nada que salga de su total control. A su nombre sea la gloria. El Señor quiere cambiar y transformar nuestras vidas y darnos identidad. Viva su proceso. Cante, llore, si quiere llorar, pero levántese y siga para adelante. No se puede detener. Los discípulos no se detuvieron, siguieron porque creyeron en Cristo. No entendieron todo, pero en Él está la vida. Yo voy a seguirle. Alabado sea Dios. Lo que usted está viviendo hoy, mi hermano, no es porque Dios lo está castigando. Es parte de un proceso para que pueda seguir siendo moldeado y preparado para recibir la bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Este es el Dios que predicamos, alabado sea Dios, que nos sorprende todos los días con sus maravillas. A su nombre sea la gloria para siempre. A su nombre sea la gloria. Tenemos que, hermano, aprender a dejar que Dios nos discipule, nos procese, para que seamos, no porque seamos malos, sino porque podemos ser mejores. Alabado sea Dios. A su nombre sea toda la gloria para siempre. Mire, el segundo cuadro o escenario es que Jesús le invita a Jerusalén, pero hace una parada en el camino para atender una necesidad. Un hombre que está ciego. Alabado sea Dios. Fíjese, Jesús le dice a los discípulos, vamos a Jerusalén. Pero en el camino se consigue con un ciego, en medio de esta caminata. Se consigue con un ciego. Ahora, hermano, si Dios te va a llevar a un lugar y usted quiere ir, tiene que en el camino recoger al necesitado. Alabado sea Dios. Si la iglesia quiere sembrar en el reino, mire, no siempre siembre en los que tienen. Con todo el respeto, siembre en los que no tienen. Siembre en las personas que usted sabe que no tienen cómo pagarle. Y con el respeto que usted se merece, déjeme decirle esta mañana que uno,
Cuando usted hace una compra de comida, hermano, meta 1, 2 artículos más, 3 artículos que sean para compartir a alguien, que sean para bendecir a alguien. Mire, hace tiempo yo practicaba mucho eso. Yo hacía la compra y siempre metía 2, 3 artículos para compartirlo. Esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que tiene misericordia, la iglesia que reconoce al necesitado. En medio del camino a Jerusalén, Jesús se detiene para atender a un ciego, a una persona necesitada. En medio de tu camino, fíjese que los discípulos, el Señor le dijo, vamos a Jerusalén. Pero a nosotros el Señor nos dijo, vamos a la Jerusalén celestial. Vamos en ese camino hacia la Jerusalén. Pero yendo a ese camino, tienes que acordarte del que está enfermo, del que está necesitado, para ayudarle, hermano, para darle la mano. Mire, hay personas que están enfermas, que usted le da un abrazo y ya cambió todo, hermano. Cambia su estado emocional y sin duda, eso está comprobado científicamente, cambia su estado físico. Es más, hay una historia de una señora, de una viejita, que no se podía levantar y llegó un hermano, le puso las manos, oró por ella, habló en lengua y la viejita se quedó acostada en la cama. Llegó un hermano tranquilito, con una sopa de pollo, oró por la viejita, le dio su sopa de pollo y la viejita se levantó de la cama. Siervo, tenemos que ser así, tenemos que orar por los enfermos, pero también tenderles la mano, darle un abrazo también. Tenemos que ser la iglesia que tiene misericordia, la iglesia que tiene compasión, la iglesia activa, no la iglesia pasiva. Tenemos que ser instrumento para bendecir al que necesita. Alabado sea Dios. Y no esperando nada. Mire, ¿sabe qué es? Llena el corazón. Que usted sea capaz de bendecir a alguien y no espere nada. Que usted lo ayude sin esperar nada a cambio. Porque es fácil a veces ayudar al que uno sabe que en algún momento va a poder retribuir lo que uno hizo. Pero cuando usted ayuda a alguien que usted sabe que jamás le va a devolver eso, eso llena el corazón, eso no tiene precio. Eso llena el corazón, alabados a Dios. Porque estamos siendo instrumento de Dios para bendecir a otro. Y muchas veces en este transitar los discípulos están siendo transformados y nosotros también, alabados a Dios. Y a veces nos critican, a veces cometemos errores, pero querido, nosotros estamos siendo transformados, nosotros estamos siendo tratados. No haga caso de esas críticas, siga adelante, siga haciendo la obra que Dios le encomendó para que hiciera. Olvídese del que critica, olvídese del que habla. La Biblia incluso dice, bienaventurados soy cuando os vituperan y dicen toda clase de mal de ustedes, mintiendo, gozaos y alegraos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y voy a lo tercero porque veo que están ya soplándose mucho. Alabado sea Dios. Voy al tercer cuadro o escenario. Y Lucas 19, no lo busque, en su casa puede leerlo. Dice la Biblia que Jesús vio a Zaqueo. Alabado sea Dios. Y Cristo le dice, mira Zaqueo, voy a tu casa. Imagínense los discípulos, hermano. Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? Vamos para Jerusalén, pero este hombre atiende uno, atiende al otro. Y usted va a leer el texto y se va a dar cuenta que sí, que ellos estaban. Pero Jesús, mire algo importante, hermano. Lo leí por ahí en estos días. Jesús ve a Zaqueo, que es el hombre más timador, alabado sea Dios, de Jericó. Pero ¿cómo le dijo Jesús? Mira, hijo del diablo. No, siervo.
Jesús le dijo Zaqueo, lo llamó por su nombre. A veces nosotros ofendemos, pero no nos olvidemos que nosotros estábamos también de ese lado. Tenemos que tratar a la gente con decencia. Y escuché por ahí que dice, el diablo te llama por tu error, el Señor Jesucristo te llama por tu nombre. Qué diferencia, hermano. El Señor nunca te va a llamar por tu error, Él te va a llamar por tu nombre. Y llama a este hombre y le dice, Zaqueo, tengo que ir a comer a tu casa. Porque el Señor resolvía las cosas en la mesa, mi hermano. El Señor llega, vamos a la mesa y vamos a resolverlo. Y Él es el invitado especial. Y decían a los discípulos, mira, pero tu maestro come con pecadores. Alabado sea Dios. Y a nosotros nos critican, decía, hablan de nosotros. Que no te afecte, mi hermano. Tú estás siendo transformado por Cristo. Y una cena con el Señor lo cambia todo. A su nombre sea toda la gloria. Cambia cualquier experiencia negativa que hayas tenido. La iglesia tiene que ser restauradora. Si usted es un hermano o alguien que comete un error, hermano, llámelo con amor. No se lo diga a nadie, llámelo a él con amor. Y hable con él. Y déle el consejo. No lo critique. La iglesia tiene que ser restauradora, alabado sea Dios. Zaqueo devolvió, dice, 4 veces lo que había tomado, porque eso era lo que decía la ley, cumplió la ley. Alabado sea Dios. Jesús le dijo, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Alabado sea Dios. Hermano, vas a Jerusalén, camina aunque no entiendas. Recoge al necesitado y al enfermo en el camino. Párate y atiende al que está en necesidad de salvación. Y eventualmente camina y llega a Jerusalén. Alabado sea Dios. Y voy a terminar con una historia rápida, hermano. Me gusta siempre las historias. Voy a terminar con una historia rápida porque el calor está fuerte, pero denle la gloria a Dios en medio del calor. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Y yo como apoyo moral, no me quise quitar el flu para que yo estoy más arropado que ustedes. Pero dándole la gloria al nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Un predicador, hermano, y esto sí escuche bien, un predicador recibe la noticia de que un amigo ha sido ordenado como pastor de una iglesia. Este predicador, que eso es lo que debe ser en la vida nuestra. Si alguien avanza en la obra, alabado sea Dios, que avance, que predique, que haga la obra de Dios. Uno tiene que alegrarse, hermano. Esto no es de competencia, esto es de servir. Somos siervos simplemente. Y este hombre contento, alegre, llama a su amigo para felicitarlo. Y yo soy malo cantando, pero voy a decir un poquito lo que le dijo. Lo llama y le dice, ¿cómo dice? Ya va, para ver si te, aunque te agarre un poquito el tono. Escuché la voz que vino del cielo, es la voz de mi Señor, mi Padre eterno. Y le dice esa canción, un pedacito, y después le dice, hermano, el Dios que estuvo con Abraham, el Dios que estuvo con Moisés, el Dios que estuvo con José, el Dios que estuvo con David, y empieza a hablar de toda esa gente que estuvieron con Dios. Ese Dios va a estar contigo, Él te va a bendecir, Él te va a ayudar, Él va a ser tu protección, Él te va a ungir. Hermano, y de pronto del otro lado le dice a alguien, Señor, Señor, usted no lo conozco, no sé quién es usted. Ay, Dios mío, dice este predicador. Y cuando mira se había equivocado en un número del teléfono. Pero el hombre del otro lado le dice, pero no corte el teléfono. Tranquilo, no lo voy a cortar. Dígame, discúlpeme, me equivoqué. No. Esta madrugada, yo vivo cerca de una playa. Y esta madrugada tengo mi hija de 15 años en la UCI.
de un hospital. Y esta madrugada le dije, Señor, el médico me dijo que solo un milagro salvaría a mi hija. Pero yo no sé dónde estás tú, cómo hablar contigo, cómo es eso del milagro. Y ahora usted me llama y me dice todas esas cosas. Yo quiero hablar con usted. ¿Cómo no? ¿Dónde está usted? Por decir algo, estaba en Ciudad Ojeda, 2 horas de camino. Yo estoy en Ciudad Ojeda. Bueno, yo voy para allá. El hombre toma su carro, va al hospital, llega, conoce al Señor y entran en la UCI. Hermano, y ora por esta joven de 15 años. Ora por ella, imponen las manos, pero no pasó nada. Sale el papá y él de la UCI, la niña quedó allí. Y le dice el papá, ¿quiere tomarse un café? Sí, ¿cómo no? Bríndeme ese café. Y cuando están en la cafetería, escucha por el altavoz el nombre de la niña, familiares de la niña que está en la UCI, de 15 años. Esa es mi hija, y el hombre pega la carrera. Y el predicador se pega la carrera atrás de él, pero obviamente el Señor le ganó pues la carrera. Y llega a la UCI. Y cuando están hablando el doctor con él, llega el predicador. Dime, cuéntame, ¿qué pasó? Y el hombre alza las manos y se ríe. La hija reaccionó. Hermano, y la iglesia, esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia que tiene que sanar, que tiene que restaurar, que tiene que ayudar. Alabado sea Dios. Eso es, esa es la médula. Servir, ser de bendición, ser instrumento, más allá de los cargos, más allá de lo que uno puede hacer, es servir con el corazón al Dios que vive y reina por siempre. Amén, alabado sea Dios. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Necesitamos ser una iglesia activa, una iglesia que sea de bendición al necesitado, que sea de ayuda al que necesita un plato de comida. Alabado sea Dios. Al enfermo que necesita un abrazo. Vamos rumbo a Jerusalén, pero tenemos que en el camino ayudar al que lo necesita, a predicar el evangelio al que necesita salvación. Padre Santo, te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por la vida, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito esta mañana. Que seamos tu iglesia, la iglesia restauradora, la iglesia que va donde está la necesidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos de verdad. Sé tú con nosotros en este tiempo difícil. De tal manera, Señor, que seamos verdaderos discípulos, siervos tuyos, instrumentos, Señor, en tus manos, para que seamos de bendición, para que seamos, Señor, luz en medio de las tinieblas, sal, Señor, en medio de este mundo que se pierde. Ayúdanos a seguir adelante, llénanos con tu Santo Espíritu, que seamos llenos, que tengamos de nuevo, Señor, que tu bendición, que tu gracia esté con nosotros. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, bendice este pueblo, Señor, que no tengan falta de ningún bien, antes que el bien y la misericordia les sigan todos los días de sus vidas, y que en tu casa nosotros podamos morar por largos días. Sea tu bendición sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.